Hola de nuevo chicos, en este vídeo vamos a hacer un problema de campo gravitatorio en el que vamos a determinar la velocidad y período orbitales de un satélite que describe una órbita circular en torno a un planeta. Vamos a leer el enunciado para ver exactamente qué es lo que nos dan y qué es lo que nos pide. Nos dicen que un satélite artificial describe una órbita circular a 600 kilómetros de la superficie de la Tierra. Por tanto, lo que nos están diciendo es que si esta es la Tierra, tenemos un satélite que describe una órbita circular en torno a la Tierra, pues un satélite cualquiera. Y encima nos dice que va con los motores apagados, por tanto esto me da una ligera idea de que este satélite no va a tener ningún tipo de aceleración propia. Por tanto, todo indica a que esa órbita circular la recorra siguiendo un movimiento circular uniforme, cosa que vamos a tener en cuenta. Y nos dice que esta órbita la recorre, la describe a 600 kilómetros de la superficie de la Tierra. Eso quiere decir que esos 600 kilómetros va del punto de la trayectoria al punto de la superficie de la Tierra. Pero, como nosotros ya estaremos acostumbrados, la distancia que nos importa realmente es la distancia que va del centro de la Tierra al centro del satélite, ya que siempre estamos considerando objetos, masas puntuales. Por tanto, aquí lo que voy a manejar es el radio, que va a ser igual al radio de la Tierra, más esa altura h de 600 kilómetros, que es lo que me da. Y me pide determinar la velocidad y periodo orbitales. Eso quiere decir la velocidad que tiene, la velocidad tangencial a la trayectoria, que es la velocidad orbital, que le permite describir esa circunferencia alrededor del planeta Tierra en este caso. Por tanto, lo que me están pidiendo determinar es la velocidad orbital y el período orbital, que no es más que el tiempo que tarda en recorrer una vuelta completa en torno a este planeta, el planeta Tierra. El problema ahora es cómo voy a determinar yo la expresión para la velocidad orbital y posteriormente la expresión para el periodo orbital en función de lo que son estas magnitudes gravitatorias. Para ello nosotros tenemos que al recorrer un movimiento circular uniforme, el responsable de que este satélite describa con esa velocidad constante una órbita circular va a ser la existencia de una aceleración de una fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta va a ser la fuerza gravitatoria y aquí está la clave de este tipo de problemas en los que nos preguntan por la velocidad y el periodo orbitales. Va a ser nuestra condición. Imponiendo esta condición, tenemos que la fuerza gravitatoria tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. Por tanto, sustituyendo cada concepto por su expresión correspondiente, tenemos la fuerza gravitatoria sobre el satélite será la masa del satélite por la aceleración gravitatoria que imprime la Tierra a este satélite, que es G por la masa de la Tierra partido la distancia que hay entre la Tierra y el satélite, por tanto, el radio de la Tierra más la altura, como hemos indicado, al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a esa fuerza centrípeta, que si recordamos, la fuerza centrípeta es la masa, en este caso del satélite, por la aceleración centrípeta, que es la velocidad tangencial al cuadrado partido el radio de la órbita que se describa o el radio de curvatura en ese punto. Por tanto, es la masa del satélite por la velocidad orbital al cuadrado partido el radio de la órbita, que es el radio de la Tierra más la altura. En este punto vemos que podemos simplificar la masa del satélite y una distancia. Despejando la velocidad orbital, nos queda que esta es igual a, para deshacer este cuadrado, una raíz de g por m, constante universal por la masa de la Tierra, partido
la distancia entre ambos objetos, que es el radio de la Tierra, más esa altura, obteniendo finalmente esa expresión que me va a dar a mí la velocidad orbital de ese satélite. Nosotros muchas veces tenemos esta formulita en nuestro formulario, pero como siempre os decimos, lo que el profesor normalmente espera de nosotros es que sepamos obtener esa expresión a partir de esta condición. Por tanto, el procedimiento que hemos hecho justo antes es lo que realmente va a interesar. Una vez que ya tenemos esa expresión, viendo que tengo todos los datos, la masa de la Tierra me la dan como dato, el radio de la Tierra me lo dan como dato y la altura de ese satélite sobre la superficie de la Tierra también me lo dan como dato, por tanto, ahora lo único que me queda es sustituir y operar. Por tanto, G, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa de la Tierra, que es 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos, dividido por el radio de la Tierra, que es 6,37 por 10 elevado a 6, más la altura, que son 600 kilómetros, que son 600.000 metros, que es lo mismo que 6 por 10 elevado a 5 metros. Como tengo que tener todo expresado en las unidades del sistema internacional, tengo metro, kilogramos, está todo en las unidades correspondientes, por tanto, esta altura también. Por tanto, 6 por 10 elevado a 5. Y metiendo todo esto en la calculadora nos da una velocidad orbital de 7.564,8 metros por segundo, que vamos a expresar en notación científica. Por tanto, redondeamos el 6 con el 4, se queda tal cual. Y nos queda una velocidad de 7,56 por 10 elevado a 3 metros por segundo. Y ya tenemos una de las dos cosas que me preguntaban. Ahora solo nos queda el periodo orbital. Para determinar el periodo orbital nosotros podemos proceder de dos maneras. Las dos maneras estarían bien, pero como siempre vamos a preferir antes que hagamos una manera que la otra. La primera manera para determinar el periodo sería utilizar las magnitudes correspondientes al movimiento circular, las magnitudes circulares, y obtener el periodo a través de la velocidad orbital, ya que la velocidad orbital no deja de ser una circunferencia, por tanto la velocidad es el espacio que recorre en esa circunferencia, que no es más que el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por el radio de esa circunferencia, que es el radio de la Tierra más la altura, partido el tiempo que tarda en dar esa vuelta completa, por tanto el periodo. Y de aquí ya podríamos obtener el periodo como 2pi por el radio de la Tierra más la altura partido la velocidad orbital. Sustituyendo todos estos datos nos daría un primer periodo de 5.792,8 segundos. Y ahora vamos a ver el segundo método, que es el que decimos va a ser muchísimo más indicado para el nivel en el que nos encontramos. Yo podría partir de esta expresión. Por tanto, la velocidad orbital va a ser igual a esta raíz cuadrada. Pero vamos a ver que yo la velocidad orbital la puedo poner como hemos puesto aquí, pero relacionándolo con esas constantes planetarias. Si yo despejo de aquí el periodo, me queda que metiendo esto dentro de la raíz, nos queda 4pi cuadrado por el radio de la Tierra más la altura al cubo dividido entre g y la masa de la Tierra. Si nosotros realizamos todas estas operaciones, ya que tenemos todo lo que vemos que nos hace falta, nos queda un periodo que de la segunda manera es igual a 5.789,2 segundos. Y fijaos que yo aquí ya estoy obteniendo resultados diferentes. Realmente si nosotros lo ponemos en notación científica no pasa nada, porque yo aquí tengo 5,79 por 10 elevado a 3 segundos y aquí tengo 5,79 por 10 elevado a 3 segundos. Es lo mismo, pero sin utilizar esa notación científica tendría resultados diferentes. Y esto ha sido porque yo aquí he utilizado la velocidad orbital, un resultado que ya tenía redondeado. Y aquí hemos perdido esa precisión que decimos que conviene tener en cuenta.
y es por eso por lo que siempre os decimos que primero obtengamos una expresión general y que realicemos esos cálculos a partir de esas expresiones generales con el fin de dar la respuesta más precisa posible. Bien, nosotros aquí ya hemos terminado este ejercicio en el que hemos determinado la velocidad y el periodo orbital de un satélite. Sin más, nos despedimos hasta los próximos vídeos. ¡Adiós, chicos!